Listo, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, la clase pasada empezamos a ver una introducción a lo que es base de datos. Lo que vamos a ver en estas dos sesiones, ustedes lo verán a lo largo de todo un semestre, obviamente con mucho más temas. Pero bueno, el objetivo principal es de que conozcan qué es una base de datos, qué es un sistema de administración de base de datos, en qué consiste de manera interna una base de datos relacional, que es a través de tablas, y posteriormente, cómo nos podemos conectar a una base de datos desde Java usando un framework que se llama JDBC, que nos permite conectarnos a muchos tipos de bases de datos relacionales y a su vez nos permite hacer las cuatro operaciones básicas de un sistema conocido como CRUD, ¿sí? Que también lo conocemos como ABC, de altas, bajas y cambios. ¿Ok? Damos un repaso rápido por las láminas en 10 minutitos a ver en qué estamos. Y sobre esta sesión también vamos a ver cómo una cuarta opción de el hosting de MySQL y también de cómo trabaja el exam de manera local para que se puedan conectar. ¿Ok? Bueno, pues vamos a darle porque ya son muchos temas que hay que ver el día de hoy. Bueno, al fin y al cabo lo que vimos es que lo que es el concepto de una base de datos es algo que nos permite organizar datos, ¿ok? Y se lo conoce como el almacén de datos porque no son unos cuantos datos los que organiza, sino son una gran cantidad de información la que guarda. ¿Okay? A ese concepto solito se le llama base de datos o almacén de datos. ¿Okay? Lo que nos permite de manera práctica es organizar los datos para que para nosotros realmente creen información. ¿Okay? Creen información de un negocio, de una empresa, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo principal de las bases de datos. ¿Okay? Eh, para yo poder manejar bases de datos, hay un software o sistema llamado Sistema de Administración de Base de Datos. ¿Okay? Ese sistema nos permite controlar lo que es la base de datos, controlar en las operaciones básicas de ella. Me refiero a la consulta y la modificación de la base de datos, pero también nos permite crear ciertas reglas, privilegios, que, que administran la base de datos. Es decir, que no, ya no es el hecho, por ejemplo, con el archivo que teníamos nosotros, de nada más ir y modificar el archivo, sino que el sistema de administración de base de datos filtra las solicitudes que van hacia una base de datos, verifica las reglas que tiene, ya sea de seguridad o de cumplimiento, de integridad de la información, y si todo está bien, te permite ya hacer la modificación. Igual con las consultas, ¿ok? Le mandas la solicitud al sistema, verifica si realmente tienes permisos, si todo está bien y ya te regresa la información. ¿Ok? Entonces, una cosa es tener una base de datos que es solamente la información y por otro lado es que regularmente las bases de datos van acompañadas de un sistema de administración de base de datos. ¿Ok? Entonces, sus tareas principales es que nos permite manipular los datos, le da un cierto formato, nos permite darle cierta estructura, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos permite un sistema de administración de base de datos. En tres cosas se basa principalmente: en el manejo de la información, en la estructura y reglas de las mismas, y en el motor que nos permite, obviamente, realizar las operaciones sobre la información. ¿Okay? Eso es lo que nos permite un sistema de administración de base de datos, que es un software, ¿no? ¿Okay? Hay muchos tipos de DBMS. Uno de ellos es un sistema de administración de base de datos relacionales, a lo cual obviamente tú debes de tener una base de datos relacional. ¿Qué tipo de sistemas de administración de base de datos relacional hay? Pues son estos que ven aquí y el que vamos a utilizar nosotros es MySQL Server. Es un servidor de un sistema de administración de base de datos relacionales. Eso es MySQL. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de bases de datos relacionales, simplemente nos referimos a que si el objetivo de una base de datos es organizar la información, cuando hablamos de una base de datos relacional, estamos hablando de la forma en cómo la guarda, y esa forma, para que sea relacional, es a través de tablas. ¿Okay? Esa es
la característica principal de una base de datos relacional, que la información la guarda a través de tablas, donde estas tablas a su vez se componen de filas y columnas, ¿no? ¿Okay? Cada fila se le conoce como un registro y en cada registro el valor de cada columna nos da el atributo del dato, la información que estamos manejando. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una al parecer como de música, donde tenemos un identificador, tenemos las columnas de arriba, donde tenemos un identificador, un autor, un título, un género, que son los atributos de la tabla, que se conocen como campos. ¿Okay? Y luego cada una de las renglones que se van insertando se conocen como registros. ¿Okay? Lo cual pues, ya nos da una cierta idea de la información que está generando, ¿no? El registro, por ejemplo, ahí que dice 1 registro, el 6, pues ya más o menos nos da una cierta información. Quién es el autor, cuál es el título y el género que tiene. Ahora, dentro de esta tabla, como ven, tenemos muchos datos. Llama la atención, por ejemplo, que en género se va repitiendo jazz muchas veces. Y en cambio, en número, los datos son únicos. Bueno, regularmente vimos que una tabla, cuando ustedes crean una tabla en una base de datos relacional, regularmente se le debe agregar una columna que sea única, es decir, que el valor de esa columna no se repita de un renglón a otro. A ese concepto se le conoce como llave primaria. ¿Okay? Regularmente cuando ustedes creen una tabla en una base de datos, deben de apartar una o incluso más columnas que nos permitan identificar de manera única el registro. ¿Okay? Yo sé, por ejemplo, que donde dice uno registro, es el único registro que va a tener como número el 6, porque es un dato único. ¿Ok? Bueno, esto lo salto. Ahora, para yo poder conectarme a una base de datos relacional que a su vez está manejada por un sistema de administración de base de datos relacional, la única forma es a través de un lenguaje, y ese lenguaje se conoce como SQL. ¿Okay? SQL es un lenguaje de consultas que nos da la posibilidad de, obviamente, hacer consultas, traer información, pero también modificarlas en nuestra base de datos. ¿Okay? Es el único lenguaje que entiende el sistema de administración de base de datos relacional. Desde yo crear la base de datos, crear la tabla y obviamente las consultas y la modificación de las tablas, todo eso es lo que yo puedo hacer con el lenguaje SQL. ¿Okay? Más bien, yo diría que todo se hace solamente con el lenguaje SQL porque es lo que entiende. ¿Okay? Aunque nosotros en la práctica ahorita, por ejemplo, creamos una base de datos y creamos una tabla sin usar SQL, en el fondo se está ejecutando comandos de SQL que hacen esto, que crean la base de datos y que crean la tabla. ¿Okay? Entonces, el esquema, al fin y al cabo, de los conceptos que estamos viendo hasta ahorita es que SQL es el único lenguaje a través del cual algo externo a la base de datos se va a poder comunicar con él. ¿Okay? Algo externo pues, es una aplicación, por ejemplo. Si yo desde mi aplicación me quiero comunicar con mi base de datos, debo de hacerlo a través del lenguaje SQL que le manda la información al sistema de administración. El sistema de administración interpreta esas sentencias y ya permite modificar la base de datos. ¿Okay? O en su defecto, dar los resultados, como es el ejemplo de aquí. Yo mando una sentencia SQL de consulta, el sistema de administración de base de datos lo interpreta, va a la base de datos, me trae la información y me la regresa. ¿Okay? Así es más o menos el esquema. Ok, entonces hay 4 tipos de operaciones que yo puedo hacer usando SQL. Este tipo de operaciones, en este tipo de sistemas se le conoce también como el concepto de CRUD, que son los acrónimos de Create, Read, Update o Delete, o lo que nosotros habíamos manejado como sistemas de ABC, de altas, bajas y cambios. ¿Okay? Pero bueno, hasta ahorita hemos visto los otros, de hecho ya tenemos un sistema CRUD, ¿no? Donde hacemos modificaciones en la memoria, pero hacemos esas 4 operaciones: alta, búsqueda, actualización y eliminación.
¿Ok? Ese concepto se le conoce como CRUD. ¿Ok? Bueno, relacionando CRUD con el lenguaje SQL, pues resulta que hay las 4 instrucciones básicas para hacer las 4 operaciones básicas de CRUD son para crear, insertar, para leer, select, para actualizar, update y para borrar, delete. Eso es para el lenguaje SQL. Sin embargo, hay otros lenguajes, por ejemplo web, que tienen el mismo objetivo de implementar CRUD, pero obviamente ya tienen otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en Web Service, por ejemplo, ahí viene Postgres, etcétera, etcétera, pues estás hablando ya de otro lenguaje para otro tipo de sistemas. El que nos interesa ahorita a nosotros, que es el que entiende las bases de datos, es SQL. Entonces, SQL bajo este mandato de las 4 operaciones básicas son las 4 instrucciones que nos debemos de aprender. Insert, Select, Update y Delete. ¿Ok? Bueno, para yo poder enviar esas 4 sentencias que van a estar en SQL desde mi aplicación en Java, yo necesito de un marco de trabajo que me permita hacer esa interconexión aplicación-base de datos. A ese framework que vamos a utilizar nosotros se le conoce como JDBC, ¿ok? Que es de Java Database Connectivity. Sin embargo, no es el único de Java y para otros lenguajes hay otros. Pero bueno, nosotros vamos a usar ese. ¿Qué es el JDBC? Bueno, nada más aquí me adelanto. ¿Qué es el JDBC? Pues es simplemente ciertas librerías de Java que nos van a permitir enviar esos comandos SQL a la base de datos. Comunicarse con el sistema de administración para poder enviarle esos comandos a la base de datos. ¿Okay? Entonces yo me debo de aprender esos comandos, que es el select, insert y delete. Simplemente es aprender una sintaxis, es un lenguaje nuevo, es lo único que necesitamos. Ya vimos que para las consultas usamos select y la sintaxis es select, debes de decir qué columnas, la palabra from y luego desde qué tabla. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir es seleccióname estas columnas de esta tabla. Regularmente cuando yo hago una consulta tengo que poner un criterio y ese criterio se usa poniendo la palabra where, que lo que hace es filtrar la información. Entonces yo digo, tráeme todas las columnas de la tabla alumnos, pero solamente where, y pongo la condición o el criterio. Lo que hago en el criterio es comparar una columna con un valor, ¿no? Por ejemplo, donde el número de cuentas sea igual a 8. ¿Okay? Pero en este criterio con el where puedo poner más de 1. ¿Sí? ¿Cómo los uno? Usando el AND o el OR. ¿Okay? Es muy importante que cuando hagan unas consultas, pues regularmente usen el where, ¿no? Si no, realmente lo único que hacen es traerse toda la información de una tabla. No lo vamos a ver aquí, pero, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar columnas de from varias tablas, ¿ok? Y eso es cuando están relacionadas. Por eso, bueno, yo se los voy a dar el siguiente semestre y aparte lo van a ver ustedes en base de datos. ¿Okay? Entonces, un ejemplo nada más que les leí aquí, por ejemplo, dice select NC, nombre, calificación, from, alumno, where, número de cuenta es igual a 10. ¿Cómo lo traducimos? Selecciona las columnas, número de cuenta, nombre y calificación de la tabla alumno, cuando decimos from, alumno, y lo decimos donde, que es el where, su número de cuenta NC es igual a 10. ¿Ok? Importante, comentarios aquí rápido. Cuando, perdón, estoy poniendo ya valores, cuando hago las comparaciones del criterio, voy a ver si el campo que quiero comparar es cadena o es numérico. Si es cadena, tengo que ponerlo entre comillas individuales, o si es numérico, simplemente pongo el dato, ¿no? Como está el ejemplo de acá abajo. Bueno, por ahí les puse una liga donde sin tener una base de datos, ni un servidor, ni nada, ustedes podrían practicar más o menos estas sentencias. ¿Ok? Bueno, posteriormente viene el insert.
que lo que nos permite es insertar un registro, ¿no? ¿Sí? Un registro es, pues, es un renglón a una tabla. ¿Cómo funciona? Pues simplemente le ponen las palabras reservadas insert into, el nombre de la tabla, luego la lista de columnas que van a insertar de esa fila. Después los valores, y abren paréntesis de nuevo, y los valores, acuérdense, debe de coincidir el mismo orden de la columna con el primer valor, segunda columna, segundo valor, y así sucesivamente. ¿Cómo lo leo? ¿Qué estoy diciendo? Inserta dentro de la tabla las siguientes columnas o en el siguiente orden. Y los siguientes valores. ¿Okay? Hasta abajo viene aquí el ejemplo, ¿no? Insert into alumnos, o sea, inserta dentro de la tabla alumnos, en este orden de columnas, número de cuenta, nombre y calificación, los valores. A 10, Pedro y 8. ¿Ok? Luego viene el update que nos permite actualizar uno o más registros. Uno o más registros de una tabla. ¿Ok? ¿Cómo lo leemos? Dice, actualiza la tabla, tal de tal. Set, poniendo, quiero que pongas la columna tal con este valor, la columna tal con este valor. ¿Ok? Ahora, es sumamente necesario que pongan el criterio. Si no, lo que van a hacer, si no ponen un where en un update, lo que van a hacer es actualizar toda la tabla de acuerdo a los valores que pusieron en el set. ¿Ok? Entonces ahí es importante siempre poner un criterio. Lo mismo aplica para el delete. Nos permite borrar un registro o muchos registros de la tabla. ¿Qué registros son los que voy a borrar? Pues depende del criterio que tenga. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la línea que viene abajo, voy a borrar solamente los registros donde la calificación es menor a 6. Si yo no pongo el where, me chuto toda la tabla. Es decir, me echo todos los valores de la tabla. Ahí sí, cuidadito, ¿no? ¿Ok? Bueno, sabiendo yo ya SQL y sabiendo que ese lenguaje es el que necesito para comunicarme con un sistema de administración de base de datos relacionales, pues lo que necesito ahora es un servidor de base de datos relacional, ¿okay? O un software, un RDBMS. Uno de los sistemas de administración de base de datos relacional más populares y de software libre en el mercado es MySQL. ¿Ok? MySQL pues, es un sistema de administración de base de datos relacional que nos va a permitir justamente tener una o muchas bases de datos y hace las operaciones de un sistema de administración de base de datos, ¿no? Controla, pone reglas, etcétera, etcétera. Eso es lo que es MySQL y es lo que vamos a utilizar nosotros. Bueno, vimos varias opciones para que ustedes en la nube se conectaran a servidores de administración de bases de datos relacional que tengan instalados MySQL. Está por aquí FreeSQL, ¿cuál más por aquí? Remote MySQL y el último que les había dicho que era ¿no? Sin embargo, sí me di cuenta que están bastantito lentos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa de la teoría. ¿Okay? Vamos a hacer una pausa de la teoría y vamos a ver entonces cómo puedo crearlo en una cuarta opción que encontré, que al parecer sí está un poquito más rápido. Entonces, déjenme compartirles la página web. Ok. Ese es Clever Cloud, se llama así la plataforma. Y esta es la página que van a ver ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente, pues se tienen que registrar, ¿no? Entonces le van a dar aquí en Regístrate gratis, ponen su correo electrónico, ponen una contraseña y nuevamente la contraseña, dan clic aquí y le dan que se firme. ¿Okay? Les mandé por ahí la liga también de un video de cómo hacerlo, pero bueno. Pues ahorita que lo pueden hacer incluso conmigo, los que no lo hayan hecho o los que lo quieran hacer para tener una opción un poquito más rápida, pongan su correo electrónico aquí,
una contraseña, repiten la contraseña, le dan clic aquí en los términos y le dan aquí. ¿Ok? Lo que va a pasar es que automáticamente ya nos va a incluso loguear. Y nos va a mandar a una pantalla como esta, más o menos. ¿Ok? Ahí no van a poder hacer realmente nada, o sea, van a poder navegar, pero no van a poder hacer nada hasta que no validen correo electrónico. ¿Ok? Yo, por ejemplo, acá me llegó un correo, uh-huh, me lo mandó al correo no deseado, ahí atención, para que, por si no lo ven en su bandeja de entrada, me lo mandó aquí. ¿Ok? Y este es el correo que les manda de Clever Cloud. ¿Ok? Aquí ya les dice, etcétera, etcétera, y que lo activen, ¿no? Entonces aquí, si no les aparece como liga, lo copian y lo pegan acá en su navegador y simplemente eso hará que nuevamente vean esta pantalla, pero les dirá que ya está activo. ¿Ok? Les repito, ¿qué tienen que hacer, chavos? Se registran aquí, les manda un correo electrónico, copian la liga del correo electrónico que les mandaron. Aquí está. Copian esa liga, la ponen en un navegador y les va a abrir nuevamente ya esta pantalla, donde ya dirá que ya está activo. ¿Ok? Ya que esté activo, lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Le damos aquí crear y va a ser un add-on. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este sistema nos permite hacer muchas cosas. ¿Ok? Entre ellas está el que ustedes puedan crear una base de datos de MySQL. Entonces aquí le voy a dar a seleccionar, le di crear, le di add-on, y entre varias opciones de aquí viene, por ejemplo, que sean base de datos, me viene MySQL y Progress. ¿Ok? Simplemente la seleccionan. ¿Ok? Hay varias opciones, obviamente, que tienen costo, pero solamente hay una que es la que nos interesa, que es la gratuita, que es de desarrollo. La seleccionan, que es la primerita, y le dan siguiente. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre del addon? O sea, de cómo nos va a aparecer aquí. Pues como quieran ustedes, por ejemplo, mi addon, por ejemplo. ¿Ok? Aquí en la zona, pues déjenlo así, no hay problema. Y le dan siguiente. Y ya les aparece aquí. ¿Ok? Repito, va de mes. Se registran, les manda un correo para que activen. ¿Ok? Cuando ustedes se registran, automáticamente les va a abrir esta pantalla. Pues digamos que no la pelan y más bien se van directamente a su correo electrónico. En su correo electrónico copian la dirección y la pegan en un nuevo navegador y les va a abrir nuevamente, perdón, les va a abrir de nuevo esta página, pero ya va a estar activo, ya va a estar activada. ¿Ok? Ya que están aquí, le dan en crear un addon, crear addon, tiene que ser de SQL y en particular la primera opción que es gratuito. Por Navier es la única que es gratis, cuesta 0 euros. Le damos siguiente y le dan el nombre de cómo quieren que aparezca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vámonos con esta que es mi admin y me abre esta pantalla. Pues aquí está lo que nos interesa principalmente. Ya nos creó nuestra base de datos. Aquí lo malo pues, es el nombre, ¿no? Este es el nombre de la base de datos, así súper raro. Nuestro usuario y, por ejemplo, la contraseña, que la pueden, de hecho, cambiar cuando quieran, y el puerto. ¿Ok? Estos datos son los que necesitamos para qué? Pues para conectarnos desde Java, ¿no? ¿Ok? Bueno. Pero hasta ahorita lo único que hemos creado es la base de datos. Necesitamos crear una tabla dentro de esa base de datos. Nos vamos aquí a PHP admin y les abre la pantalla que ya conocían ustedes. ¿Ok?
Y aquí está la base de datos con el nombre súper raro. Ahí está la base de datos. Como pueden ver, sí está mucho más rápida, ¿no? Que la otra que teníamos. Y aquí pues creamos la tabla, ¿no? Creo mi tabla alumnos, que va a tener 3 columnas. Le doy Go. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, es importante que vean que todo esto lo que va creando es un código SQL. Por ejemplo, aquí le voy a dar Preview SQL. Aquí está. Eso es código SQL. O sea, vamos a crear una tabla. ¿Ok? Crea una tabla en la base de datos tal que se llama alumno. ¿Ok? Y hasta ahorita pues no viene nada, ¿no? Pero aquí es donde vamos a crear entonces num cuenta, que quedamos que es varchar, el tipo, varchar, le dejamos una longitud de 5, luego tenemos nombre, le puse también varchar, en su momento, le puse que no rebasara 20 caracteres de longitud, 20 caracteres de longitud, y finalmente calificación, que la pusimos double, ¿no? Ahí, double. Ah, aquí está, double. ¿Ok? Si veo aquí mi preview de SQL, eso es lo que se va a ejecutar. Ok, le voy a dar salvar. Y ahí está ejecutando ese comando SQL que lo que hace es crear una tabla. ¿Ok? Y le voy a dar clic, aquí ya está mi tabla creada y voy a aprovechar para decir que el número de cuenta es la llave primaria. Le doy aquí en primary. ¿Ok? Y ya mi número de cuenta es primario. ¿Ok? Entonces ahí ya creé mi tabla, ya creé mi base de datos. Parece que esta opción está mucho más rápida. Entonces yo les recomiendo esta opción para que lo hagan. Ahora, ¿cómo puedo probar si esto está bien? Bueno, pues vamos a ver con el código que me puedo realmente conectar. Bueno, para aquellos que de casualidad tengan por ahí NetBeans, que el semestre que entra vamos a estar alternando entre NetBeans y Eclipse, yo puedo navegar y ver que me pueda conectar a la base de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes cuando entran, pues entran algo así por el estilo. Uh -huh. ¿Ok? Regularmente entran en esta pantalla donde dice proyectos. Aquí está. Y me voy a ir aquí del lado izquierdo, van a ver una que diga servicios. Y aquí puedo yo conectarme a una base de datos en databases. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a conectar. Voy a dar aquí nueva conexión. Me dice dónde está el conector. Por ejemplo, aquí yo tengo uno viejito. Si no, simplemente lo agrega. Al siguiente, luego me pide el username y el password. ¿De dónde los voy a sacar? Pues justamente los voy a sacar de la pantalla de acá. ¿Ok? Aquí me voy nuevamente a admin y aquí están los datos que requiero. ¿Ok? Me pide el usuario. Me pide el usuario. ¿Dónde está aquí? Me pide la contraseña. Contraseña. Y luego me pide la URL de JDBC. ¿Ok? Realmente me voy a regresar acá. La URL de JDBC no es más que la dirección del servidor más la base de datos. ¿Ok? Entonces me voy de acá. Y aquí está. Este es el hostname, ¿no?
Voy a ir acá de nuevo. Aquí. Este es simplemente el servidor. ¿Están de acuerdo? Pero tengo que poner el puerto. Me voy a regresar de nuevo acá. Aquí abajito viene el puerto, que es el 3306. Entonces me lo voy a copiar. Lo pongo, 2 puntos, 3306. Diagonal. Y luego viene el nombre, perdón, el nombre de la base de datos. Regreso para acá. Y aquí está el nombre de mi base de datos. Le damos acá nuevamente el nombre de base de datos. Y vamos a probarla. Creo que me faltó. Déjenme ver. ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Creo que me faltó el protocolo. Ahí está, ¿no? La conexión ya está bien. Entonces, ¿qué pongo? El protocolo, después el servidor, puerto y el nombre de la base de datos. Usuario y password. Todo eso, como vimos, viene en la página de acá. En la parte de admin, ¿no? En la parte de admin, aquí viene toda esa información que yo requiero y simplemente la copio acá. ¿Ok? Tal cual como estoy haciendo ahorita, lo vamos a necesitar en nuestro código que ya teníamos de Eclipse, ¿no? Necesitamos el usuario, necesitamos la contraseña, necesitamos el servidor, el puerto y el nombre de la base de datos. ¿Ok? Aquí yo lo estoy haciendo nada más para que vean, por ejemplo, en Eclipse, que ustedes también se pueden conectar ahí directamente. Le voy a dar Finish y ya me abrió aquí la conexión y me permite, por ejemplo, ver las tablas que tiene. Le doy clic derecho, le doy ver datos, simplemente ejecuto un select y obviamente no tengo nada, ¿no? Entonces aquí yo podría ejecutar comandos SQL y correrlos también, ¿ok? Sin necesidad ya de abrir el admin, ¿no? Pero en caso de que no tengan el NetBeans, pues la otra opción es trabajar directamente aquí en la página en PHP admin y como ya hemos visto, ¿no? Desde aquí yo puedo hacer modificaciones. Le doy aquí, por ejemplo, en Insert. De hecho, también le pueden dar aquí y lo que hace es que les abre una página aparte para que ustedes bueno, no trabajen como que tan reducido, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo hacer el insert. Falta obviamente poner los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si lo quieren ver un poquito más grande, le dan aquí, a ver si me deja hacerlo aquí. Una pequeña pausa. Ok, entonces, como les decía, ¿no? Aquí ya lo pueden hacer. Y pueden ustedes modificar todo. No sé si tengan alguna duda antes de irnos. Ah, sí, o sea, cualquiera de los dos funciona, ¿eh? Aquí me preguntaba Jacobo que si ya tienen el DB for free. Realmente pueden tener todos los que quieran. ¿Qué es lo único que van a cambiar? Pues el servidor, el puerto, si fuera un puerto distinto, el nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Y desde el mismo código pueden entrar a cualquier base de datos en cualquier servidor. Entonces aplica absolutamente lo mismo, aplica para cualquiera de los dos. Entonces nada más, ¿cuáles son los datos que necesitan? Necesitan saber cuál es el nombre del servidor. Necesitan saber el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario con el que van a entrar, la contraseña.
Sí, sí, pues así son los nombres, ¿no? Eso es lo malo, que como son gratuitos les crea nombres de servidores y nombres de base de datos muy raras, ¿no? Aquí también está, como ven, está súper rara ahí el nombre de la tabla, no importa, ¿ok? Lo que obviamente importa es que ya la tabla tenga un nombre decente, ¿ok? Entonces, hasta aquí que vimos ya vimos entonces qué era una base de datos, qué es una base de datos relacional, qué es un sistema de administración de base de datos relacional, cómo me comunico con ese sistema, que es SQL, y las cuatro operaciones. Cómo lo puedo hacer en un hosting y cómo puedo enviar